Un hombre de 70 años me dijo que gracias a un solo acto sencillo recuperó el sueño, la confianza y el temple de su juventud. Y ese acto fue la masturbación. ¿Le sorprende? Lo sé, hay cosas que solemos pasar por alto en silencio, no porque no sean importantes, sino porque nos provocan vergüenza. Y a veces, esa misma vergüenza nos cuesta noches de insomnio, confusión mental, altibajos emocionales, incluso la pérdida progresiva de la confianza en uno mismo. Uno de los temas más ignorados y que más silenciosamente afecta a miles de hombres jubilados es precisamente dejar de masturbarse, o más bien la ruptura del vínculo entre el hombre y su propio cuerpo. Muchos creen que al llegar a cierta edad el cuerpo ya no necesita de eso, pero la realidad es totalmente opuesta. Dejar de tocarse no solo debilita la función sexual, sino que también impacta profundamente el cerebro, el sistema inmunológico, las hormonas, las emociones, el sueño, el suelo pélvico y la capacidad de mantenerse despierto ante la vida. El cuerpo es como una máquina. Si no se usa, si no se mantiene, cada una de sus funciones empieza a deteriorarse y desaparecer. Cuando uno abandona ese hábito aparentemente insignificante, también empieza a perder la vitalidad interior que siempre estuvo ahí. Soy la doctora Lucía Navarro, especialista en urología y salud masculina en la tercera edad. Durante más de 30 años de ejercicio profesional, he visto a muchísimos caballeros que creían haber pasado su mejor momento, recuperar la fuerza, la confianza y la esencia masculina de forma completamente natural, sin medicamentos, sin cirugía, solo conociendo mejor su cuerpo y aprendiendo a reactivar una energía que nunca los abandonó del todo. Hoy, los invito a emprender un recorrido suave pero directo para descubrir las consecuencias inesperadas de dejar de masturbarse después de la mediana edad y conocer formas sencillas de reactivar cuerpo, mente y autoestima. Les hablo con toda honestidad. Si están conformes con seguir viviendo días de cansancio, noches de insomnio, sensaciones de fracaso tras cada encuentro íntimo y un creciente distanciamiento con su pareja, entonces quizás lo que estoy a punto de decir no sea para ustedes. Pero si están dispuestos a reencontrarse consigo mismos, no para volver a ser jóvenes, sino para vivir plenamente, con salud y seguridad en esta etapa de la vida, entonces los próximos minutos podrían ofrecerles una nueva perspectiva, positiva y esperanzadora. Antes de hablar de ejercicios o métodos, lo primero que debemos hacer es eliminar la culpa, la vergüenza o la creencia equivocada de que esto no tiene sentido. No hablamos de deseo sexual, hablamos de salud, de calidad de vida y de un cuerpo que merece ser tratado con respeto. Quizás hayan escuchado o incluso dicho frases como «ya soy viejo, eso ya no importa» o «mi esposa murió, vivo solo, ¿para qué seguir con eso?». Son pensamientos comunes, nacidos de una sociedad que nos enseñó a mantener la imagen, a ser correctos, a vivir para los demás. Y por eso nuestras necesidades profundas, los deseos auténticos del cuerpo, suelen quedar ocultos, como temas de los que no se debe hablar, especialmente cuando se es mayor. Pero ¿saben qué? Ese silencio, ese rechazo a uno mismo, es lo que lleva a muchos a sufrir en silencio. El cuerpo sigue enviando señales. Nunca ha dejado de hacerlo solo porque se jubilaron o porque les salió cana. El cuerpo necesita ser escuchado, sentido, conectado. Cuando dejamos de conectarnos con nosotros mismos, perdemos la fuente más profunda de vida. No por deseo, sino porque dejamos de alimentar esa energía vital. Y el camino para recuperarla empieza con un toque amable, con conocerse y cuidarse sin juzgar. Ese es el primer paso para recuperar la vitalidad, la claridad mental y la autoestima que en realidad nunca se fueron del todo. Recuerdo con claridad una tarde de primavera cuando el señor Manuel, 72 años, un hombre callado, jubilado desde hace algunos años, llegó a mi consulta con un rostro cansado. Se quejaba de sentirse agotado, de dormir mal, de estar emocionalmente decaído, sin energía alguna. Al principio pensó que podía ser diabetes o alguna otra enfermedad, pero tras realizar un chequeo completo, todos sus valores bioquímicos estaban normales. Hígado, riñones, corazón, todo estaba bien. Su cuerpo no tenía ningún problema médico. Entonces, ¿dónde estaba la causa real? Nos sentamos a conversar más tiempo. Traté de llevar la conversación hacia su vida personal, y cuando le pregunté con suavidad, ¿aún se permite momentos para usted mismo, momentos de conexión consigo, incluso estando solo? Se quedó callado mucho rato. Finalmente bajó la cabeza y suspiró. Nunca pensé que eso aún fuera importante.
Resultó que, desde la muerte de su esposa hacía casi 4 años, el señor Manuel había cortado todo vínculo con su cuerpo. Ya no había contacto alguno, ni siquiera un abrazo espontáneo, ni mirarse detenidamente al espejo, ni una respiración profunda en un momento de calma. Su cuerpo se había vuelto una cáscara. Vivía, pero no era escuchado. Y con el tiempo sus hormonas se desbalancearon, su ánimo decayó, su energía vital se fue agotando. La historia del señor Manuel no es una excepción. De hecho, he visto a muchas personas, hombres y mujeres, que al entrar en la vejez llevan dentro una tristeza o confusión sin saber bien por qué. Creen que es la edad, que así es la vida, sin darse cuenta de que un pequeño acto de conexión íntima, saludable y consciente con el propio cuerpo basta para conservar la lucidez, dormir profundamente, mantener el ánimo positivo y seguir sintiendo que están realmente vivos. Queridos amigos, envejecer no significa detenerse. Nuestro cuerpo, aunque más lento, más débil, con algunas arrugas de más, sigue siendo un sistema maravilloso. Aún sabe amar, sentir y necesita atención. No necesitamos volver a la juventud. Solo necesitamos no retirarnos de nosotros mismos demasiado pronto. Y si aún están aquí, leyendo estas líneas, creo firmemente que en el fondo, ustedes también están de acuerdo en que ha llegado el momento de darse el derecho de cuidarse, con suavidad, sin juicios, pero también sin ignorarse. Ahora entremos en el contenido principal, lo que seguramente esperaban. Las verdaderas consecuencias de dejar de conectar con el cuerpo y por qué ese gesto aparentemente pequeño puede afectar tan profundamente su salud y su vida. La primera consecuencia que quiero compartir es el deterioro cognitivo y la sensación de niebla mental. Seguro que a todos nos ha pasado alguna vez entrar a una habitación y olvidar qué íbamos a hacer. Suena insignificante, pero para muchas personas ese es el primer indicio que les hace preguntarse: ¿será que mi memoria ya está fallando? En realidad, olvidar cosas de vez en cuando es normal. Pero si frecuentemente sienten la mente nublada, les cuesta concentrarse, piensan más lento o pierden motivación, entonces el problema podría no ser solo la edad. Nuestro cerebro, a cualquier edad, necesita ser regado con frecuencia. Es como un bonsái delicado en un rincón de la casa, pequeño, silencioso, pero extremadamente sensible. Si no lo nutrimos constantemente con emociones positivas, conexión y placer saludable, se marchita poco a poco sin que lo notemos. Cuando se sienten amados o incluso cuando se permiten tocar su propio cuerpo con afecto, el cerebro produce sustancias valiosas como la dopamina y la oxitocina, verdaderos ríos dulces que mantienen la lucidez, mejoran la memoria y nutren el espíritu. Pero si viven desconectados y fríos con su cuerpo, al cerebro le faltan esos nutrientes emocionales. Poco a poco empiezan a perder la concentración, a olvidar nombres conocidos, a dejar de interesarse por lo que antes les apasionaba. Y en ese declive silencioso puede aparecer algo aún más temible: la duda sobre uno mismo. De la duda se pasa a la preocupación, de la preocupación al miedo. Y una vez que el miedo se instala en la mente, muchas personas empiezan a encerrarse, no solo con los demás, sino incluso consigo mismas. Eso es lo que verdaderamente envejece a las personas, no los años, sino la pérdida de conexión con la vida interior. En los hombres mayores hay un cambio silencioso pero fundamental que muchas veces pasa desapercibido: la disminución de la testosterona. Este no es solo la hormona del deseo sexual, está directamente relacionada con la memoria, la fuerza, la autoestima y la energía vital. Y tristemente, su nivel puede caer rápidamente cuando la vida sexual, incluso los momentos privados y solitarios, prácticamente desaparece. Muchos hombres creen que el sexo es solo cosa de jóvenes. Pero la ciencia ha demostrado que eyacular de manera regular, saludable y consciente ayuda a mantener niveles estables de testosterona en el cuerpo, incluso en la vejez. Esto no solo mantiene el cuerpo lleno de vitalidad, sino también la mente lúcida, el ánimo elevado y la confianza intacta. Estudios recientes han encontrado una relación entre la disminución de la actividad sexual en personas mayores y los primeros signos de deterioro cognitivo, falta de concentración e incluso un mayor riesgo de demencia. No digo que dejar de masturbarse cause Alzheimer, pero está claro que si el cerebro deja de ser estimulado, de liberar emociones y no recibe apoyo a través de las hormonas naturales, su capacidad de recuperación se va perdiendo. Y con el tiempo, la mente se torna borrosa, como una niebla espesa, que llega a cambiar incluso la forma en que esa persona vive, piensa y se percibe a sí misma.
Recuerdo a un paciente, el señor Antonio Ledesma, 75 años, ex profesor de filosofía en Salamanca. Vino a verme una mañana de otoño y me dijo que ya no sentía interés por nada. He dejado de ir al club de ajedrez al que asistí durante más de 20 años, porque ya no puedo concentrarme lo suficiente para jugar una partida, me confesó. Otro caso, el señor Rafael Ortega, historiador jubilado en Valencia, compartió que cada mañana se despertaba sintiendo un vacío, como si el día ya estuviera perdido antes de comenzar. Estos síntomas no eran simplemente señales de pérdida de memoria, sino el resultado de una desconexión prolongada con su propio cuerpo, una soledad interna que nadie a su alrededor podía ver. Una de las historias que más me conmovió fue la del señor Julián Muñoz, profesor de literatura retirado que vive en Sevilla. Antes podía pasar horas leyendo sin cansarse, pero recientemente me confesó que hasta leer un solo capítulo se le hacía difícil. Las letras siguen ahí, dijo, pero ya no puedo retenerlas en la cabeza, todo pasa como el viento. Al hablar más a fondo, me reveló algo esencial. Desde la muerte de su esposa, había dejado poco a poco de tocar su propio cuerpo. Ya no tenía momentos íntimos, ni un solo gesto de ternura hacia sí mismo. Y desde entonces, su mente también se volvió árida. Le sugerí que probara algunas técnicas de conexión corporal, movimientos simples pero conscientes, sin prisas, sin presión. Unas semanas después me llamó. Su voz, entusiasta como la de un niño. Acabo de terminar una novela de más de 300 páginas. Siento que estoy volviendo a vivir. Queridos amigos, la lucidez no desaparece con la edad. Solo se retrae cuando olvidamos cómo cuidarla y nutrirla. Y una de las formas más naturales y cercanas de nutrirla está precisamente en aquello que la sociedad tantas veces nos enseña a sentir vergüenza, la intimidad física, incluso cuando estamos a solas. Así que, si su memoria ya no es tan rápida como antes, si su mente está nublada o siente que le falta vitalidad, no se apresure a pensar que ya está viejo, es lo normal. Tal vez su cerebro no está envejeciendo realmente, sino que simplemente está sediento de un poco de atención, de un toque amable, de un momento de ternura que usted mismo pueda regalarse. Si lo que compartí hoy le ha parecido valioso, no olvide suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Seguiré trayéndoles conocimientos sinceros y cercanos, para que no solo vivan más años, sino que los vivan con salud, con claridad mental y con plenitud. Queridos amigos, hay una frase que los médicos a veces repetimos entre bromas. Si no lo usas con frecuencia, un día dejarás de tener control sobre ello. Puede parecer simple, pero en realidad da mucho que pensar, especialmente cuando hablamos de la salud prostática y del sistema urinario en hombres mayores. La próstata, ese pequeño órgano justo debajo de la vejiga, desempeña un papel crucial. Produce el líquido que nutre y protege a los espermatozoides. Pero lo que muchos no saben es que su funcionamiento saludable está estrechamente vinculado con la frecuencia de la eyaculación, ya sea a través del sexo o de la masturbación saludable. No es un órgano pasivo como solemos pensar. Al contrario, trabaja rítmicamente, produce líquido, se contrae, expulsa, como cualquier otro órgano vivo del cuerpo. Y cuando no se estimula regularmente, el líquido prostático puede acumularse, creando un entorno propicio para infecciones silenciosas. Atendí a un paciente llamado Don Esteban, de 68 años, que vive en Zaragoza. Un hombre tranquilo, jubilado desde hace algunos años, amante del cuidado de su jardín. Vino a la consulta porque sentía que su vejiga siempre estaba llena, que no lograba vaciarla completamente y que su chorro de orina se había debilitado. Al principio pensó que era por beber poca agua, pero tras una revisión detallada, descubrí que su próstata había empezado a agrandarse ligeramente, obstruyendo el flujo urinario y generando una sensación constante de presión. Cuando indagué más sobre sus hábitos personales, me confesó que desde los 60 años prácticamente había olvidado por completo sus momentos íntimos. La verdad es que cuando la próstata no se libera con regularidad, el líquido se acumula durante mucho tiempo, generando un entorno perfecto para infecciones crónicas e incluso una hiperplasia benigna de próstata, una condición que afecta a casi el 50% de los hombres mayores de 50 años. Si no se trata a tiempo, puede llevar a retención urinaria, infecciones vesicales e incluso en muchos casos a la necesidad de usar sondas o someterse a cirugía para aliviar la presión. Eyacular regularmente, un acto biológico natural,
En realidad tiene una función de limpieza del sistema, ayudando a eliminar el exceso de fluidos, reducir la congestión y minimizar el riesgo de inflamaciones. Varios estudios internacionales han demostrado que los hombres que eyaculan 21 veces o más al mes tienen un riesgo significativamente menor de desarrollar cáncer de próstata que aquellos con menor actividad. Por supuesto, este número no es un estándar obligatorio para todos, pero sí evidencia una clara relación entre la actividad sexual regular y la salud prostática. Y permítanme aclarar una vez más, no hablamos de obsesión ni del deseo de volver a ser jóvenes. No se trata de fantasías. Estamos hablando de funciones biológicas y de cómo utilizarlas para proteger nuestro cuerpo de manera natural e inteligente. Cuando dejan por completo la masturbación tras cierta edad, no solo están renunciando al placer, se exponen a inflamaciones, dolores e incluso a perder el control sobre una de las funciones más básicas del cuerpo, orinar. He visto a muchos pacientes que antes eran hombres fuertes y seguros de sí mismos, y que hoy luchan cada noche porque deben levantarse varias veces para ir al baño. Algunos ya no se atreven a salir de casa por temor a no poder controlar su vejiga, siempre preocupados por si deben hacer una parada urgente o si sufrirán un accidente. Esas situaciones, aparentemente simples, desgastan el ánimo y atacan directamente la sensación de autonomía, algo que todo hombre valora profundamente. Así que, queridos amigos, esto no es solo un asunto de próstata, es un asunto de libertad personal, del derecho a vivir sin temor cada vez que salimos de casa, de esa independencia y seguridad que todo hombre merece conservar, incluso después de los 60, 70 o más años. Si han llegado hasta aquí conmigo, sé que comprenden que los hábitos simples, pero correctos y constantes, pueden transformar por completo nuestra manera de envejecer. Y no hay nada más valioso que un cuerpo que responde, una mente tranquila y un sueño profundo, sin interrupciones ni temores. A menudo comparo la próstata con un coche antiguo pero valioso, no del tipo que se guarda para exhibir, sino de esos que necesitan arrancarse con frecuencia, dar una vuelta, cambiar el aceite de vez en cuando para que el motor siga funcionando suavemente. Si lo dejan guardado durante meses sin tocarlo, llegará el día en que intenten encenderlo y solo escucharán ruidos extraños, tirones y terminará en huelga justo cuando más lo necesiten. En cambio, si se le da un cuidado suave pero constante, puede seguir funcionando sorprendentemente bien, incluso con el paso de los años. Recuerdo claramente al señor Luis Herrera, de 74 años, que vive en una zona tranquila a las afueras de Valencia. Un hombre sereno, aficionado a leer el periódico en papel y jugar al dominó con sus amigos cada tarde en el parque. Vino a mi consulta agotado, porque se despertaba hasta 5 veces cada noche para orinar. Su sueño se interrumpía constantemente, y durante el día se sentía somnoliento, sin energía. Al principio pensó que era culpa de los riñones o del insomnio propio de la edad. Pero tras una revisión completa, descubrimos que el problema no estaba en los riñones, sino en una congestión severa de la próstata. Una condición completamente evitable si hubiera mantenido una vida sexual ligera y constante, incluso en solitario. Lo maravilloso fue que después de aquella conversación, don Luis dejó de evitar el tema del cuerpo como lo hacía antes. Comenzó a cambiar su percepción de sí mismo, ya no con vergüenza ni incomodidad, sino aprendiendo a escuchar su cuerpo con calma y naturalidad. Solo unas semanas después volvió a consulta con una sonrisa completamente distinta. La cantidad de veces que se levantaba por la noche se redujo notablemente, ya no necesitaba somníferos, y cada mañana se despertaba con el cuerpo ligero y la mente mucho más clara. Así que, si usted está sufriendo en silencio por tener que orinar constantemente por la noche, con flujo débil o dificultad para vaciar completamente, por favor no piense que eso es normal a esta edad. Podría ser una llamada de auxilio de un órgano que lleva tiempo sin recibir atención. Y a veces, solo se necesita un pequeño cambio de hábitos, un poco de valentía, un poco de paciencia, para recuperar la comodidad, la libertad, sin necesidad de medicamentos ni cirugía. Nuestro cuerpo, aunque ya no esté en su juventud, sigue teniendo una capacidad de recuperación asombrosa, siempre que no ignoremos lo que intenta decirnos. Cada órgano, cada mecanismo biológico, tiene su propia voz.
La próstata, aunque pequeña, tiene un gran impacto en la calidad de vida, y si se la cuida adecuadamente, seguirá sirviéndonos silenciosamente como un fiel compañero hasta los últimos años. Pero ¿qué pasa cuando las emociones empiezan a desestabilizarse y su ánimo cae sin que usted siquiera se dé cuenta? Ya no hablamos de sueño, vejiga o hormonas. Hablamos del estado emocional, más sutil, más profundo y a menudo más difícil de detectar. Acompáñenme a explorar la tercera consecuencia: cómo el abandono de la intimidad puede abrir silenciosamente la puerta a la depresión, colándose en la vida diaria, robando la alegría, la conexión y la chispa en la mirada, poco a poco sin darnos cuenta. La tercera consecuencia, una de las más silenciosas pero peligrosas, es el aumento de la depresión y el entumecimiento emocional. ¿Alguna vez has sentido esto? Ni tristeza ni alegría. No hay lágrimas, ni rabia, ni siquiera un suspiro, solo vacío. Como si cada día pasara mecánicamente, comer, caminar, conversar, pero por dentro todo se siente tan frío como una mañana invernal en Madrid, cuando la niebla aún no se ha disipado y el sol todavía no calienta. Esa sensación, permítanme decirlo, no es simple aburrimiento. Podría tratarse de depresión silenciosa, una forma de depresión que no grita, no llama la atención, pero que va desgastando el alma poco a poco, como gotas de agua que golpean la piedra del espíritu hasta desgastarla sin que lo notemos. Según estudios nacionales, cerca del 30% de las personas mayores experimentan síntomas depresivos sin haber sido diagnosticadas. Eso significa que hay muchísimas personas como usted, que siguen yendo al mercado cada mañana, que sonríen a los vecinos, que llaman a sus hijos o nietos, pero que, en su interior, sienten que la llama se ha apagado hace ya tiempo. Lo más triste es que la mayoría de nosotros no lo nota. Nos decimos, ya estoy viejo, es normal vivir más tranquilo. Pero envejecer no debería significar vivir en silencio emocional. Porque las emociones, queridos amigos, no tienen edad. ¿Saben algo? La masturbación no es solo un acto físico. Es también un mecanismo biológico maravilloso para liberar emociones. Cuando alcanzamos el orgasmo, el cerebro libera sustancias como la oxitocina y las endorfinas, dos medicinas naturales que calman el ánimo, combaten el estrés, la ansiedad y esa sensación de vacío. Cuando renunciamos por completo a la intimidad, especialmente en momentos de tristeza, soledad o estrés, también estamos dejando de lado una de las herramientas más naturales para mantener estable nuestro sistema nervioso emocional. He visto esto pasar muchas veces. Personas que dejaron de tocar su cuerpo después de perder a su pareja o porque creyeron que eso ya no les correspondía. Pasan semanas, luego meses, y empiezan a hablar menos, a perder interés por sus pasatiempos, por sus amigos, incluso por sí mismos. Duermen más o menos de lo normal. La comida pierde sabor. Las cosas que solían dar alegría ya no tienen sentido. Y lo triste es que no se dan cuenta de que lo que les falta es ese pequeño gesto, pero con el poder de mantener viva el alma, la conexión con el cuerpo, con las emociones, con su propio yo. La depresión en las personas mayores suele pasar desapercibida porque no siempre viene con lágrimas. Puede manifestarse como cansancio, apatía, falta de motivación, insensibilidad, pérdida del entusiasmo por la vida. Y aunque la medicación o la terapia pueden ser herramientas útiles, he perdido la cuenta de cuántos pacientes he visto mejorar simplemente al animarlos a reconectar con su cuerpo, no para satisfacer un deseo, sino para despertar emociones dormidas. Déjenme contarles una historia. Se trata de Carmen Morales, de 68 años, ex profesora de música en Granada. Toda su vida giró en torno a la música, enseñando a niños sus primeras notas, tocando flamenco en fiestas del pueblo, pero desde que su esposo falleció, dejó de encender la radio, de tocar su vieja guitarra en la sala e incluso de escuchar el canto de los pájaros por las mañanas. Me dijo, ya no hay nada que valga la pena oír. Hasta que un día asistió a una sesión grupal para mujeres mayores, donde fue invitada a reconectar consigo misma, no desde el deseo, sino desde la ternura. Un gesto suave sobre su hombro, un abrazo dedicado a sí misma, un minuto de quietud acariciando sus propias manos como si consolara a una vieja amiga. Y entonces, las emociones comenzaron a regresar. Carmen lloró, no por recordar a su esposo, sino porque por primera vez en 3 años se dio cuenta de que seguía viva, que todavía podía sentir, que aún había algo dentro de ella que no se había perdido. Aquella noche volvió a escuchar su canción favorita de juventud.
A la mañana siguiente, su guitarra de madera ya había sido desempolvada. Queridos amigos, las emociones no mueren con la edad. Solo se adormecen cuando dejamos de tocarlas. Y una de las formas más simples pero efectivas de despertarlas es permitirnos sentir de nuevo, aunque sea con una caricia leve, con un momento de conexión afectuosa con nuestro propio cuerpo. Si sienten que están desapareciendo poco a poco en sus propios ojos, por favor, no piensen que es normal a esta edad. Tal vez solo con un poco de ternura hacia ustedes mismos puedan reencontrarse claros, completos y vivos como antes. Pero amigos, las consecuencias emocionales no son lo único que debe preocuparnos. Cuando las noches se hacen más largas, cuando el sueño se vuelve interrumpido e inestable, aparece otro precio silencioso, uno que puede afectar la memoria, el sistema inmunológico y aumentar el riesgo de enfermedades graves. La cuarta consecuencia que quiero mencionar es esta. La falta de placer sexual puede robarles el sueño profundo e incluso llevar al insomnio crónico. Puede parecer que dormir es algo sencillo, pero si alguna vez han estado despiertos a las 3 de la mañana, con los ojos abiertos y la mente dando vueltas sin parar, saben perfectamente que es una batalla silenciosa. A la mañana siguiente nos sentimos agotados, irritables y pensamos, será por la edad. Pero la edad no es la única razón. Nuestro cuerpo, aunque mayor, aún conserva una antigua memoria biológica, que mucho antes de que existieran las pastillas para dormir, los relojes del sueño o los tés de hierbas, había algo simple y completamente natural que ayudaba a las personas a dormir bien: la relajación tras un momento de intimidad. Imaginen esto: acaban de sumergirse en una fuente termal, todo el cuerpo se relaja, el ritmo cardíaco se desacelera, la respiración se vuelve serena, la mente se aquieta, el alma se siente liviana como una nube. Esa sensación, profunda, cálida y tranquilizadora, es el mismo estado que el cuerpo alcanza después de un orgasmo, ya sea a través de un abrazo, una conexión suave o un momento íntimo con uno mismo. En ese instante el cerebro libera oxitocina y prolactina, dos hormonas maravillosas que calman el sistema nervioso, liberan tensión y nos conducen naturalmente al sueño. Pero en lugar de escuchar al cuerpo, muchos corren en busca de pastillas para dormir. Esas píldoras pueden ayudar a cerrar los ojos, sí, pero al despertar, la cabeza está pesada, como si nunca hubiésemos descansado de verdad. Ese es uno de los errores más comunes: intentar curar el insomnio silenciando al cuerpo, en lugar de escuchar lo que realmente necesita. Recuerdo con claridad el caso del señor Antonio Ramos, de 76 años, residente en Burgos, un hombre elegante, amante de la poesía y de las mañanas tranquilas con café en el balcón. Llegó a mi consulta con el rostro cansado y ojeras marcadas. Hace años que no duermo bien, me dijo. Pensé que era por la edad, así que me resigné. Después de varias conversaciones, no le receté ninguna pastilla. En su lugar, le propuse reconectar con su cuerpo, de forma suave, sin buscar ningún objetivo concreto, solo para volver a sentir. No como un ejercicio, ni una obligación, sino simplemente como unos movimientos conscientes, diseñados para despertar sensaciones dormidas durante demasiado tiempo. Una semana después regresó. Su mirada estaba más brillante, su voz más liviana. Doctora, me dijo, jamás imaginé que con solo un poco de relajación bien hecha podría dormir tan profundamente. Por primera vez en años, me desperté sin sentirme agotado. La historia del señor Antonio no es un milagro, es fisiología. Es la sabiduría innata de nuestro cuerpo que a veces, por vergüenza o por olvido, dejamos de escuchar. Así que, si usted da vueltas cada noche en la cama o se despierta a mitad de la noche sin razón aparente, no recurra de inmediato a los fármacos. Hágase una pregunta sencilla, pero que muchos han olvidado. ¿Cuándo fue la última vez que realmente me sentí relajado, seguro y conectado conmigo mismo? Tal vez, al regresar a un momento de ternura, a una caricia en el hombro, a una presencia amorosa con usted mismo, encuentre ese sueño profundo. Suave como el primer sonido de la lluvia en el alero, sin estruendos, pero suficiente para que el alma descanse de verdad. Pero queridos amigos, si la falta de sueño agota lentamente la energía y la claridad mental, la quinta consecuencia que estamos por explorar es aún más tangible. No solo afecta al sueño, al estado de ánimo o a la memoria, sino que impacta directamente sobre los músculos, especialmente los del suelo pélvico, un grupo muscular fundamental, a menudo olvidado, y que tristemente solo recibe atención cuando ya existe un problema.
De jóvenes, solemos creer que la salud está en tener piernas ágiles, un corazón fuerte o pulmones llenos de aire. Pero con el paso del tiempo, entendemos que hay una zona pequeña, oculta en lo profundo del cuerpo, invisible y poco mencionada, pero esencial para el equilibrio y la autonomía: el suelo pélvico. El suelo pélvico es un grupo de músculos ubicado en la base de la pelvis, como una hamaca biológica que sostiene la vejiga, el intestino y los órganos sexuales. Cada vez que estornudamos, reímos a carcajadas, orinamos, nos agachamos o nos levantamos de una silla, este grupo muscular trabaja en silencio para mantenernos estables. Pero tristemente, la mayoría de las personas nunca aprende a cuidar esta zona, hasta que empieza a fallar y manifiesta molestias muy reales en la vida diaria. Cuando se suspende la actividad sexual regular, incluidos los momentos íntimos a solas, estos músculos comienzan a volverse inactivos. La circulación disminuye, los tejidos pierden elasticidad, los reflejos nerviosos se debilitan, y entonces aparecen señales aparentemente insignificantes: orinar con demasiada frecuencia, dificultad para vaciar la vejiga, goteo urinario, escapes al toser o reír, e incluso pérdida de equilibrio al subir un escalón o bajar unas escaleras. Más allá de la incomodidad física, estos síntomas silenciosos erosionan la confianza. Hacen que muchas personas eviten salir, teman los viajes largos y poco a poco se aíslen de la vida social. No por la edad, sino porque un pequeño órgano ha comenzado a protestar tras años de ser ignorado. Sí, hay formas de mejorar, y son más simples de lo que imagina. Cuando usted realiza actos de intimidad, incluso estando solo, los músculos del suelo pélvico se contraen de forma suave y automática, siguiendo un ritmo fisiológico natural. Es como un ejercicio biológico. Favorece la circulación sanguínea, activa los músculos, mantiene su elasticidad. En otras palabras, es como si el suelo pélvico hiciera gimnasia sin necesidad de ir al gimnasio. Solo con unos minutos de conexión diaria, usted ayuda a mantener firme, estable y funcional el fundamental de su cuerpo. Y si desea mejorar aún más los resultados, puede probar los ejercicios de Kegel, tan sencillos que se pueden hacer incluso mientras lee el periódico. Solo hay que contraer suavemente los mismos músculos que usamos al intentar detener el flujo urinario, mantener la contracción unos segundos y soltar. No necesita equipo ni tiempo extra, pero si los practica con constancia y los acompaña de un estilo de vida saludable, notará un cambio real. Menos urgencia nocturna, mayor control y una sensación de firmeza y seguridad al caminar. Nuestro cuerpo, pese a los años, conserva una extraordinaria capacidad de recuperación, siempre que sepamos prestarle atención con el cuidado adecuado. A veces, solo unos minutos al día con pequeños gestos conscientes bastan para mantener firme la base de nuestra salud y autonomía, algo que todos deseamos conservar a cualquier edad. Pero aunque esta consecuencia sea física, la que viene ahora va aún más allá. Porque no solo afecta a los músculos o las emociones, sino que impacta directamente en nuestro sistema inmunológico, en nuestra capacidad natural de defensa frente a las enfermedades. Porque lo que ocurre en su sangre tras alcanzar el orgasmo podría ser uno de los beneficios más olvidados y a la vez más poderosos para la salud. La sexta consecuencia de abandonar la actividad sexual, aunque solo sea en momentos privados con uno mismo, es el debilitamiento silencioso pero claro del sistema inmunológico. Todos sabemos lo importante que es el sistema inmune. Es como una patrulla silenciosa que vigila constantemente, defendiendo al cuerpo de virus, bacterias y agentes patógenos. Pero ¿alguna vez se ha preguntado, ¿por qué últimamente me resfrío con facilidad? ¿Por qué me siento agotado aunque coma bien y duerma suficiente? La respuesta puede estar en algo que pocos relacionan: la ausencia de placer físico, una herramienta que nuestro cuerpo ha utilizado durante miles de años como vía natural de regeneración. Cuando un hombre alcanza el clímax, ya sea con su pareja o en un momento privado, el cerebro libera oxitocina e inmunoglobulina A. Estas sustancias no solo generan bienestar, también refuerzan directamente nuestras defensas. La IgA, en particular, es un anticuerpo de primera línea que protege las vías respiratorias y digestivas, dos de las puertas de entrada más vulnerables en los adultos mayores. En términos simples, cada vez que su cuerpo se relaja profundamente tras un momento de placer, está enviando refuerzos a su sistema inmunológico. Es como una vacuna interna, sin agujas, sin fármacos, pero real y poderosa. Recuerdo al señor Don Miguel,
71 años, residente en Salamanca. Hombre ordenado, cuidadoso, sin alcohol ni tabaco, dieta equilibrada. Sin embargo, durante todo un invierno sufrió constantes resfriados, tos persistente y un decaimiento general sin causa aparente. En una sesión privada, al preguntarle suavemente si aún se permitía momentos íntimos de relajación, se detuvo y confesó que, desde la muerte de su esposa, no se había tocado ni una sola vez en casi 3 años. Le expliqué la relación entre el bienestar físico y la inmunidad, y lo animé a reconectar con su cuerpo mediante gestos suaves, no por deseo, sino por autoafirmación. Poco más de un mes después, regresó visiblemente más fuerte, con voz firme. «Ya no me siento tan frágil, doctora. Es como si dentro de mí algo se hubiera activado». Queridos amigos, el cuerpo no nos exige juventud, solo pide ser sentido, presente, recibir el mensaje de que sigo vivo y sigo conectado conmigo mismo. Y cada vez que se despiertan las emociones, las hormonas y anticuerpos retoman su labor silenciosa, fortaleciendo desde adentro. El sistema inmunológico no entiende de edades, solo necesita señales de que vale la pena luchar. Perder la intimidad es perder una de nuestras herramientas más simples pero más potentes para protegernos. Pero la mayor consecuencia, la más profunda, no se ve en el cuerpo, ni puede medirse con análisis. La última consecuencia que quiero explorar con ustedes es aquella que no se manifiesta en la piel ni se detecta con máquinas, pero que puede borrar la conciencia de uno mismo. Porque cuando un hombre deja de tocar su cuerpo, poco a poco puede llegar a perderse a sí mismo. Y de eso hablaremos a continuación. La última consecuencia, una de las más silenciosas pero profundamente transformadoras del abandono de la masturbación, es la erosión de la autoestima. Ese vínculo íntimo con el valor propio, con la noción de quiénes somos, que nadie más puede reemplazar. ¿Alguna vez se ha sentado en su habitación de siempre, mirando por la ventana, y de repente sintió como si estuviera viviendo en el cuerpo de otra persona? Las manos, los pies, la respiración están ahí, pero todo le resulta ajeno. Usted sigue viviendo, comiendo, caminando, haciendo sus actividades, pero esa cercanía con usted mismo ya no es la misma. Todo se vuelve difuso, como si su presencia fuera desapareciendo poco a poco de su propia vida. Esa sensación suele llegar cuando un hombre comienza a perder la conexión con su cuerpo. Ya no se toca, ya no se dedica un momento al día para escucharse, para sentirse, o simplemente para estar presente con uno mismo. El cuerpo deja de ser un compañero y se convierte en una cáscara en la que existimos, en silencio, con indiferencia, a distancia. La autoestima, en realidad, no proviene del aspecto físico ni de los títulos. Comienza en lo más simple, en el momento en que uno puede mirarse al espejo sin evitar su propia mirada. En ese instante en que se apoya la mano sobre el pecho o el hombro, no para detectar una enfermedad, sino para recordarse que uno sigue vivo y merece cuidado. Recuerdo a un señor llamado Don Enrique, de 73 años, que vivía solo en una pequeña ciudad de Burgos. En una charla me dijo: «No le tengo miedo a la muerte, doctora, pero sí a la sensación de ya no saber quién soy». Esa frase me dejó en silencio. No empezamos con medicinas ni dietas. Le propuse que cada mañana, antes de hacer cualquier cosa, se mirara al espejo, se tocara suavemente la mejilla y le sonriera al hombre que lo miraba de vuelta. 3 meses después, regresó. Su rostro más iluminado, su mirada más firme. Me dijo: «He vuelto a encontrarme, a ese hombre que fui, y ahora sé que todavía vale la pena vivir». La edad puede hacernos más lentos, pero no tiene por qué hacernos desaparecer. Cada vez que tocamos nuestro cuerpo, no por deseo, sino por respeto y presencias, es una manera de decirnos: sigo teniendo valor, sigo siendo digno de amor, sigo siendo yo. La autoestima no es algo grandioso, es simplemente sentir que uno lo merece. Y a veces, para volver a sentirlo, solo hace falta un gesto. Escuchar el cuerpo, mirarse con empatía y comenzar a cuidarse, desde lo más sencillo. Ya hemos hablado mucho sobre la importancia de reconectar con el cuerpo, en lo físico, lo emocional y lo espiritual. Pero también hay que ser honestos. Decirlo es fácil, hacerlo es otra cosa. Y no porque el cuerpo ya no pueda, sino porque hay barreras invisibles pero reales que nos detienen. Culpa, vergüenza, ideas arraigadas desde hace años, a menudo sin saber siquiera por qué. Muchos hombres crecieron escuchando que un caballero no piensa en esas cosas, o que a cierta edad hay que ser comedido. Esas frases quedan grabadas como leyes no escritas,
haciéndonos sentir que no merecemos el placer, el contacto o simplemente estar en paz con nuestro propio cuerpo. Es una barrera cultural, silenciosa pero pesada. Hace que incluso quienes viven rodeados de familia se sientan solos dentro de su propio cuerpo. Hace que uno evite pensar en sus necesidades emocionales, aunque sean profundamente humanas y naturales. Y lo cierto es que la sociedad rara vez crea espacios seguros para hablar de esto en la vejez. Las actividades comunitarias o talleres de salud suelen esquivar los temas de sexualidad, intimidad o bienestar físico. Por eso muchos piensan, debe ser solo cosa mía, pero no, hay muchísimas personas sintiendo lo mismo en silencio. Sin embargo, cuando reconocemos esa barrera, también podemos empezar a cruzarla, sin ruido, sin apuros, solo con un gesto muy pequeño. Por ejemplo, escribir un diario de sensaciones corporales cada noche. Antes de dormir, tomar unos minutos para anotar algo que sentimos en el día. Hoy me dolió la espalda al agacharme. O sentí el pecho apretado al recordar a mi esposa. O simplemente, toqué mi vientre y noté que aún puedo respirar profundo. Solo eso ya es un paso de reconexión. O practicar un toque suave cada día, no para buscar placer, sino para recordarle al cuerpo, sigo aquí. Una caricia leve en el brazo, un masaje en el pecho, o simplemente colocar una mano sobre el hombro. Todo eso basta para que el cuerpo sepa que está siendo escuchado. Y si algo de esto le genera incomodidad o inquietud, no dude en buscar un profesional con sensibilidad. Hoy en día, muchos médicos y terapeutas están preparados para abordar estos temas de forma respetuosa y empática. Hablar no es señal de debilidad, es un acto de valentía. No necesitamos permiso de nadie para querernos, solo necesitamos permitirnos a nosotros mismos empezar. A veces, la puerta más luminosa de la vida es aquella que nunca nos atrevimos a tocar. Hemos recorrido juntos un largo camino, desde la pregunta, ¿a esta edad para qué?, hasta darnos cuenta de que este cuerpo aún necesita cuidado, escucha y cariño. La conexión íntima con uno mismo no es solo sexualidad, es una forma de cuidar el cerebro, mantener el sistema nervioso alerta, fortalecer la inmunidad y ayudar al cuerpo a resistir la enfermedad. Es también una terapia emocional, suave pero poderosa, que cura las emociones reprimidas y restaura la autoestima. Esa certeza interior de que sigo teniendo valor y merezco vivir plenamente. La intimidad consigo mismo no es un tabú, es un acto de amor propio, un gesto de respeto hacia la vida que aún fluye en cada rincón de nuestro ser. Y lo mejor de todo es que no tiene edad. Si lo compartido hoy ha tocado algo dentro de usted, empiece. No hace falta nada grandioso, basta una mirada completa en el espejo, una respiración profunda, un toque suave que le diga, sigo aquí y nunca me he ido. La vejez no es el final. Es una forma distinta de vivir, más profunda, más silenciosa, y merece vivirse con plenitud, con el cuerpo, con las emociones y con la dignidad intacta. Si este contenido le ha parecido útil, pulse me gusta y compártalo con alguien que le importe. A veces, un solo clic puede ayudar a otro a salir de la vergüenza o el miedo y comenzar su propio camino de sanación. Y si quiere seguir caminando conmigo, no olvide suscribirse al canal. Hay muchos más videos esperándole, sobre salud, emociones y una vida plena después de los 50. Nos vemos en el próximo video. Le deseo un día lleno de paz y de energía vital.